Suscríbete a La Panterita. All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Shortizer. Mentolina Caramelos y sus sabores que alivian. Un producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya. El placer de pedir. Bienvenidos. Esto es Unión FC. Positivo en Baires. El departamento médico de la APF informó que Gustavo Barros Esqueloto se contagió del COVID-19 y Guillermo, tras unos exámenes de esta mañana, no tiene el virus. Se salvó el Guille. Todo para el lunes. Prosiguen las reuniones del Chiqui Arce con los ZAPAC para finiquitar acuerdos que serán dados a conocer en conferencia de prensa en la Nueva Olla. Barraca Central venció en la final por el segundo ascenso a Quilmes por 5-4 en penales y jugará en la primera división del fútbol argentino. De una lesión, lo ganó en los penales, fue el que más intentó en los 90 Barracas y marca el hito más importante de su historia. Después de 4 años en la Primera Nacional, a Primera, la máxima categoría. Tuvo como DT a un colega nuestro, el conocido relator Rodolfo de Paoli. El fútbol es mi vida, nadie entiende nada. Con eso era un pelotudo que relata. El fútbol es mi vida. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Gracias. Gracias a mi familia, a mi mujer, a mis hijas, a mi papá, a mi mamá. El amor que tengo por el fútbol. Creo que no hay ninguna persona del mundo. Te lo juro por mis hijas. Es un pesado. Dejé de jugar al fútbol. Días atrás, Barraca Central, club que tiene como presidente a Matías Tapia, hijo de Chiqui, mandamás de la AFA, perdió la primera posibilidad de ascenso tras caer en un duelo directo contra Tigre. Históricamente, esta será la segunda participación del club de Tapia en la primera. Jugó en la elite del fútbol argentino entre 1920 y 1930 en la era del amateurismo. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿cómo están? Buen día para todos. Estamos empezando Unión FC como siempre aquí en 800 del Dial. Hoy miércoles 22 de diciembre, 11:34. Si está frío el tema, 18, a ver. Vamos a apagar un segundo, Jota. Hola, Nico, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Hola, Jota, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Chipi. Saludos para todos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Chipi, buen día. Cordiales saludos para todos. Primera vez que un periodista deportivo saltó a la cancha, se puso el buzo de entrenador y la ascendió a un equipo en Argentina. Esa es direccionar la noticia. Eso compartíamos en el primer informe. Muchos escándalos. Sí, el es cierto. de También, también. Como sí. El Arsenal en su momento de totalmente, por eso. No puede ser que sea un técnico que también es periodista deportivo. ¿Por qué un periodista deportivo decís? Porque en verdad estudió para ser técnico, es técnico, sí. Es las dos cosas. Yo no sé qué fue primero, sinceramente. Pero no importa, es técnico, no es futbolista. Es fue también. Él llegó a jugar en la primera en Nueva Chicago, años ¿Por atrás. qué no se quiere mezclar el periodismo deportivo con el que hizo fútbol? Parece hacer como que es otro sí. Que como que viene un arquitecto a hacerte el diseño del edificio. Es como que querés separar. El ingeniero sí. Que viene a hacerle él es ingeniero arquitecto que hay. Él es futbolista, no, él es periodista. Claro. Y en realidad el periodista puede ser técnico también si quiere. No, yo quiero hacer una... Si se lo propone, si hace una carrera importante. No sé. Si no podía dirigir. Quiero hacer una aclaración. Joao Alves Jobim Saldaña. Sí. No me vaya a interrumpir, por favor. Fue un periodista y entrenador que están todos acelerados los muchachos antes de diciembre. Diciembre, el tráfico también. Diciembre, el tráfico, los regalos.
de fútbol brasileño. Sí. ¿Qué vas a hacer vos, por ejemplo? El adiós. Dirigió a la selección de fútbol de Brasil durante la eliminatoria sudamericana para la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Sí, Joan Saldaña, el famoso Joan Saldaña. ¿Qué vas a hacer vos el 24? ¿Qué vas a cocinar? Ya compré el matambre, que a mí me gusta muchísimo. ¿Matambre de cerdo o de de vacuno? Es lo que más me gusta a mí. Y sí, perdón, Ale, dejé mi agua y Ale me trae con mucho cariño, como le caracteriza. ¿Y por qué te reí así? Eso es lo que más me gusta a mí, si es entre pan ahí con la salsa, esa, ¿cómo se llama? Es lo que más me gusta. El matambrito. Exactamente. Vacuno. ¿Y vos, Jota? Sí. No sé. ¿Cuál es tu plato preferido? El plato preferido de la noche no importa, la carne fría que queda es el tema. A la carne. Al día siguiente. Claro. Sí, señor. Pero lengua a la vinagreta, por ejemplo, ¿vos le metés o no le metés? Yo no le meto, pero también es titular. ¿No? No. ¿Por qué no te gusta? ¿Qué te da impresión? Con verdurita. No, como chiquitito. ¿Y nunca vos pelaste la lengua? Sí, no. De la vaca. Siempre he hecho. Siempre se compra hecho eso. No, pero vos podés hacer en tu casa, comprar la lengua y hacer hervir y... Claro, hacer hervir y después le quitar la... No sé cómo se dice, la piel. La piel. Ese te da impresión, Jota. No, yo no preparo eso. ¿Ve? A mí dame la parrilla. Yo preparar no preparo, pero sí me gusta el peseto con vitel toné, por ejemplo. Ese es el plato favorito, me parece, de la gran mayoría de los muchachos. Y lengua a la vinagreta, que también es un menú interesante. A mí el peseto no me gusta tanto. Yo voy a elegir, me quedo con el matambre o con la lengua a la vinagreta. ¿Qué te parece? ¿Te parece muy seco? Sí, muy seco. Y para eso le pones esa salsa. Sí, eso sí. Y ahí queda el vitel toné, ¿verdad? Sí, eso para sí. Que le arrope al pesetón, ¿no? Sí, claro. Sí, pero para vos tampoco juegas Jota. Lo que pasa es que para mí ni Navidad ni Año Nuevo yo no mezclo los platos, sino el mes es complicado. Y come una sola comida. Sí, pero la idea de Navidad, pues, de que Año Nuevo, en cuanto a lo culinario, puedes mezclar todo ahí. Y depende. Sí, hay una... La idea del Real Madrid no es la misma que el Barcelona, cabrón. Bueno, yo no mezclo, ¿Por qué salimos hablando de esto? Hijo. Porque Nico habló de la Navidad y de que estamos todos acelerados, nerviosos. Ahora sí, lo que me gusta hacer es después los otros días recorrer las casas para que me inviten. Entonces como todos los platos, pero de a un día. ¿Entendés? Y la vez pasada Nico estaba dando una clase de clérico, de cómo se prepara. Sí. Porque le estaba escuchando a Oliver Galleta. A Oliver. No, y a mí me llamó la atención porque él, ¿sabe qué dijo el experto en vino acá que tenemos, Jota? Que llamaremos a Oliver Gallet, Víctor, si no tenemos nada. Que el clericó se hace con vino blanco. 22 de diciembre no te atiende más ni un técnico ni un presidente. No, yo tengo una nota que le dije a... Un ratito dijo, en breve nos atiende. No me hace caso nunca, Víctor, pero... ¿Qué decías, Nico? Perdón. No, que se hace con vino blanco el clérico. Y se sorprendió el compañero que le estaba haciendo la nota y yo también que estaba escuchando, ¿verdad? Nunca vi un clericó blanco. Siempre con el vino tinto, ¿verdad? Y que no se le pone naranja, por ejemplo, que muchos ponen, ¿verdad? Antes esa era una tradición, ¿no? De los vecinos que recorrían las casas aledañas de la cuadra o de otras cuadras. Según me contaban a mí, sí. 7 iglesias. Recorrer pesebre. ¿No hacían ustedes con sus amiguitos? Recorrer pesebre. Yo ya no hice, pero por eso decía, antes contaban las generaciones... No, millennials. ¿Y sí? ¿Y qué vamos a hacer? Y no hicimos nosotros. No hicimos. Por eso, las generaciones anteriores a nosotros hacían eso. Y a mí me decían que algunos a las 12 de la noche ya estaban entonados porque iban a cada casa y cada casa. ¿No querés, mi hijo, un vaso de clérico? ¿Cuántos años lo que tienen ustedes? 32 tenemos los. Ojalá no contemos lo que hace la generación de ustedes ahora. En vez de recorrer el pesebre. Iván Piri, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ven, Piri, vos por ejemplo, vos sos de otra edad, vos no recorriste tampoco pesebres de Navidad, ¿o sí? Sí, yo 32 yo tengo también. Y sí, pues ya no somos más de la generación de la famosa recorrida de la iglesia y los pesebres. ¿O a vos te tocó? No. A mí me tocó, la verdad que en mi barrio, hacia Itagua, eso hacíamos cuando éramos chiquitos, sí, todavía. Capitalino Chuchi. El interior, sí. Sí. Bueno, ¿cómo andás, Iván? ¿Bien? Todo bien, gracias a Dios, súper bien. ¿De vacaciones? Sí, fuimos ya hace una semana atrás, ya estábamos de vacaciones y ya estamos de vuelta por Itagua. ¿Y cuándo volvés a los entrenamientos, Iván?
El 3 nos presentamos. De hecho, confirmaste tu continuidad con el club, ¿verdad? ¿Por cuántos años más? Sí, así mismo, estuvimos esta semana juntándonos y ya se dio eso. Y por un año más, la extensión es de un año más. Por un año más, está bien. ¿Con Sí. quién hablaste? ¿Con De los Ríos? Sí, con De los Ríos y con el presiditore. Ah, muy bien, muy bien. Entonces continúas en Libertad al menos un año más, hasta diciembre del año que viene tu contrato. Ah, sí mismo, sí, sí. Bueno, mira vos, alguna vez charlamos de Chivan, que estabas ahí a punto de salir, después te quedaste, te ganaste el puesto otra vez, jugaste muy bien, esto también te valió seguramente esta continuidad, más allá de toda tu experiencia ya en el plano local e internacional y de tu calidad como jugador. ¿Cuál es el desafío, Iván, para la siguiente temporada? ¿Cuál es la idea del club, del plantel? Sí, nosotros la verdad que somos un club muy grande, Libertad tiene que pelear todos los campeonatos, prácticamente con la calidad de jugadores que tenemos, el plantel, de cómo se maneja el club, nosotros estamos obligados a ganar los torneos locales y bueno, después pelear también la Copa Libertadores, que ya estamos en fase de grupo y eso nos da un poquito más de tiempo para prepararnos mejor y llegar a instancias decisivas en lo que se hace la Libertadores también, ¿verdad? Creo que el primer objetivo que tenemos es hacer una buena pretemporada y ir ganando los primeros partidos de la apertura paso a paso y así tratar de arrancar. Siempre cuando un equipo tiene un buen arranque de torneo, después, al menos si es un equipo grande, muy difícil cae o no llega al objetivo, así que el primer objetivo es empezar de la mejor manera la apertura. Iván Nicolás Ledesma soy, ¿cómo estás? Un abrazo grande. ¿Qué tal, Nico? ¿Todo bien? Bien, gusto de escucharte. ¿Vos cómo calificás tu año? Fíjate, y te quiero hacer una introducción. Que vos estás dentro de los jugadores a los que da gusto criticar, ¿verdad? Me incluyo. Pero yo te critiqué las veces que vos jugaste de lateral izquierdo, ¿verdad? A mí no me gusta el cambio y te explico bien por qué, ¿verdad? Yo creo que los técnicos deben formar los especialistas en cada lugar. Y yo quiero, como tradicionalista que soy, a un lateral izquierdo zurdo. No quiere decir que tu rendimiento haya sido malo, ¿verdad? Porque también sos de los jugadores que siempre rinden. Se le trae a Juan, a John, a Wenceslao, a lo que sea de cualquier parte del mundo, pero el que termina jugando es Iván Pires, ¿verdad? No sé si entendés del por qué te pregunto, porque quiero saber si vos cómo evaluás el año que tuviste en Libertad. Sí, así mismo. Yo la verdad que tuve un año complicado a comienzo, después se me dio la oportunidad de jugar, pero el profe Garnero me utilizó en la zona izquierda por necesidad, ¿verdad? Tuvimos prácticamente todos los laterales que jugaban por izquierda con COVID, y eso me dio la oportunidad, ¿verdad? A mí me piden y yo juego y siempre dije que sin problema y con la mejor actitud voy a demostrar, ¿verdad? Lo que yo sé, jugando igual en una posición que no es la mía habitual. Y eso me sirvió para después de 2-3 partidos que jugué, pero de lateral izquierdo, pasar a la derecha, ¿verdad? Entonces uno nunca se va a negar y nosotros somos obreros o empleados del club y el profe donde nos necesite vamos a estar siempre, porque lo único que queremos es jugar, ¿verdad? Y estar dentro de los 18 que van a cada partido, entre los 11 titulares. Y la verdad que no, con el profe Ramón Díaz sí, exclusivo de lateral, ¿verdad? Habiendo otros laterales, él me ponía de lateral izquierdo, el cual también tuve buenos partidos y malos, ¿verdad? Pero siempre estuve ahí, como vos decís, rindiendo. Igual no es lo mismo un zurdo que un derecho en esa zona, al menos para pasar al ataque, así que hay muchos puntos de vista diferentes, entonces
el tuyo era uno de los diferentes y eso se entiende, ¿verdad? Y después terminó de la mejor manera, la verdad que ya a fines de mayo, cuando salimos campeón, jugando yo, después de que volví casi todos los partidos de la apertura, ¿verdad? Inclusive el último partido el profe me dio la capitanía y contra Luque, que habíamos alzado la copa, entonces la verdad que fue muy bueno. Pasó un momento difícil también con mi mamá en ese momento, que estaba internada, ¿verdad? Por el COVID, y después cuando terminamos el clausura, empecé el clausura nuevamente con un problema que fue un problema en la rodilla izquierda, ¿verdad? Lo del menisco, y me costó un poco ingresar, pero ya al final del campeonato volví a jugar 7 partidos y me fue bien, y eso creo que fue un plus también para terminar bien el año en lo personal y hacer de que el profe y el club vuelvan a querer contar conmigo. Fíjate que no se puede ser muy tajante tampoco, ¿verdad? Más allá de que sean gustos futbolísticos. Y te digo esto antes que JJ Gómez aquí tome la palabra, porque sé que se va a ir en contra mía. Porque yo suelo decir porque el jugador tiene que jugar a la derecha, a la izquierda, en el medio, atrás, adelante, en cualquier parte cuando es profesional. Entonces eso me va a sacar en cara. Y ya me defiendo lo antes. Porque Carlos Quise, por ejemplo, suele decir, para marcarle a Messi hay que poner un lateral izquierdo diestro. Porque Messi siempre engancha, él no va no desborda, ¿verdad? Y entonces, vos que tuviste experiencia contra zurdos, seguramente que te fue bien en ese tipo de circunstancias también, ¿verdad? Sí, así mismo. Yo, como te digo, un lateral derecho marcando la izquierda no le cuesta tanto, ¿verdad? Pero depende de cada entrenador también, porque hay entrenadores que te piden que te quede más y que marque a cierto hombre específico, y hay otros que, dependiendo también del rival, que pase más al ataque, ¿verdad? Entonces depende mucho de eso, y yo me siento mucho mejor marcando que pasando al ataque, y por izquierda todavía me cuesta un poco más, ¿verdad? Pero bueno, son gustos futbolísticos y uno está siempre para responder ahí a lo que se necesite. Hola Iván, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda. Felicidades por cómo terminaste el año realmente, y por demostrar nuevamente que hay entrenadores que sí, otros que no. Después de aquella expulsión en el partido internacional, es como que relegó un poquitito por temas fuera de lo que significa rendimiento en cancha. Era como que había que buscarle club, entrenabas aparte, terminás siendo importante, como en toda tu carrera, siempre te ganaste tu lugar, y quiero acotar nomás lo que dijo Nico, o sea, no todo el mundo es Iván Piri, y creo que esa evaluación lo vas a hacer vos también hoy a tu edad, ¿verdad? No todo el mundo tiene la posibilidad de ser polifuncional. Es más, yo en el inicio de tu carrera decía un central rápido. Cuando vos iniciabas tu carrera en Cerro Porteño, el fútbol empezaba también a mostrar en Europa que se achicaban líneas, de que se necesitaba centrales veloces. Nosotros no evolucionamos en eso, pero vos hubieses jugado también de central, o podés jugar también de central. En tu carrera, ¿vos cómo te sentís? ¿Que encontraste tu puesto de lateral, o pensabas que ibas a ser central como lo hiciste en Cerro Porteño en algún momento, perdón? Sí, muchas gracias, JJ. La verdad que eso nos ayuda muchísimo, y bueno, yo antes veía a un Denis Caniza que jugaba por izquierda, por derecha, central, así que la verdad que nunca me cerré mucho a jugar en solamente una posición, ¿verdad? Y en mis comienzos, la verdad que debuté como lateral derecho en Cerro, pero salí campeón de la apertura jugando de lateral izquierdo, ¿verdad? También por una emergencia de la apertura 2009, por una emergencia me pusieron de lateral izquierdo y terminé jugando 12 partidos de lateral izquierdo y saliendo campeón, ¿verdad? Fui al Udinese de Italia y jugábamos con 3 centrales, y yo era o el stopper el central por derecha o el central por izquierda, siempre dependiendo de lo que el profe necesitaba. Me ponía por izquierda y por derecha. La verdad que
nunca tuve problemas para jugar ahí, inclusive jugué los 3 años que estuve allá en el Udinese de central, no precisamente de carrilero, porque jugábamos con línea de 5 todos los partidos, y siempre me sentí muy bien y cómodo, ¿verdad? Como te dije, ahí tengo mi preferencia y siempre jugué de lateral derecho, así que me queda mi perfil y es mucho más cómodo, pero la verdad que puedo jugar en cualquier posición y bueno, siempre he rendido, ¿verdad? No precisamente nota 8, 9, pero siempre con un 6, 7, siempre, y yo creo que eso se debe también a la constancia, a la experiencia, al profesionalismo que siempre mantuve en mi carrera. Iván, y del otro día hablábamos, para mezclarnos un poquito, con Raúl Cáceres, y él decía que en Brasil aprendió mucho a marcar y a volantear un poquito más por dentro, ¿verdad? Él siempre tuvo esa característica de lateral derecho, pero ofensivo, ¿verdad? Para volantear de 8 por fuera y no tanto meterse por dentro. Con Arzamendia pasó lo mismo. Arzamendia había arrancado de enganche y después es como que en una parte de su carrera como que aprendió un poco más a marcar. Y la mayoría de los laterales hoy tienen esa condición de poca marca y con el tiempo dicen aprendí a marcar. Con Miguel Zamudio también pasó una entrevista, nos comentó, vos eras central y de buena marca, ¿verdad? Y ¿en qué sentís que evolucionó tu carrera cuando te fuiste a Italia, cuando volviste otra vez a México, a Argentina, a nuestro fútbol? Porque la zona o sea, esa parte, esa característica de marcar siempre la tuviste, o también en eso aprendiste afuera. Sí, yo creo que más el posicionamiento, ¿verdad? La experiencia que te da, o el equivocarte, porque siempre nos equivocamos y yo soy muy autocrítico también en el tema de volver a ver los partidos, de volver a ver si tuve alguna culpabilidad o pude haber hecho más en algún gol. Entonces yo creo que lo que aprendí allá fue en lo táctico, ¿verdad? En Europa lo táctico me ayudó muchísimo, el estar siempre bien ordenado, el estar bien posicionado cuando el 2 contra 1, aquí sabía cosas y mi velocidad me ayudaba bastante a llegar a los balones y todo eso, a cruzarme o a defender, ¿verdad? Pero allá aprendí bastante en la lectura de juego que se necesita para estar bien posicionado y así ayudar mejor al equipo, ¿verdad? Porque antes corríamos y capaz que no teníamos la táctica no era demasiado ordenado porque pasábamos todo el ataque o no. Ahora se ve muchísimo eso y yo creo que el fútbol va evolucionando en eso, ¿verdad? Vemos en la Premier League, por ejemplo, los partidos son prácticamente tácticos, es golpe contra golpe y es demasiado táctico, ¿verdad? Y yo creo que ahora mismo el fútbol se corre bastante, pero lo que más le interesa a los entrenadores y eso es no quedar mal parado, estar siempre en zona de rebote, de segunda pelota. Entonces creo que en lo táctico aprendí muchísimo allá y también la experiencia hace que bueno, hoy pueda demostrar eso aquí en nuestro fútbol. Iván, en el fútbol muchas veces se da que el lateral que juega de lateral habitualmente, con el paso de los años, ya por el físico, por la edad, por la experiencia, por una serie de factores, pasa a ser central. En base a todos estos conocimientos que fuiste adquiriendo con el tiempo, ¿crees que tu vida útil como lateral es extensa aún? Espero que sí, porque no sé si mi estatura me da demasiado como para jugar de central, ¿verdad? Al menos acá que se juega con 2 centrales nada más, línea de 4, ¿verdad? Yo me siento capaz y sé que voy a responder, ¿verdad? Pero a la mayoría de los entrenadores les gusta centrales con más fuerza, con más altura, ¿verdad? Como dije, jugué en Italia de central, pero era con línea de 3, o sea, tenía 2 torres al lado mío y yo era el chiquito que salía a buscar los delanteros que se tiraban atrás, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, todavía me siento fuerte, como dije hace un rato, me siento bien físicamente y todavía puedo dar unos años más
de lateral derecho, ¿verdad? Con el ida y vuelta. Ahora, Iván, esa experiencia tuya en Europa, y comparando también con otras respuestas de otros futbolistas, me parece que a muchos les ha extendido la carrera a partir de los conocimientos que adquirieron allí. No porque su carrera sea corta, sino porque es como que aquí hay muchas cosas que uno no aprende, y recién cuando va a Europa o cuando va a un fútbol más competitivo, allí se da cuenta de ciertos movimientos. ¿O cómo ves vos esta situación en particular? Sí, la verdad que allá el fútbol está más avanzado, ¿verdad? En todo sentido, en lo táctico, como dije recién, en lo técnico, en el manejo de los clubes, en la calidad de entrenador que te toca, ¿verdad? En el profesionalismo, porque allá en Italia, al menos que me tocó estar más tiempo, se cuida muchísimo, ¿verdad? A pesar de que también, no sé, se bebe alcohol, todo, pero se cuidan muchísimo en las comidas, llevan una vida saludable de por sí, o sea, para explicarte mejor, ves personas de 70, 80 años que tienen el mismo físico tuyo, o sea, son flacos, se cuidan, van a correr, entonces yo creo que eso también a uno lo ayuda bastante en lo mental, ¿verdad? En tratar de copiar eso, porque uno ve cosas buenas y tiene que tratar de imitarlo, y yo creo que aprendí bastante, no solo en lo deportivo, sino también en el cuidado personal que uno debe tener para seguir estando siempre jugando en primera división y seguir respondiendo a las exigencias que tiene este deporte, ¿verdad? ¿Viste la final Guaraní Cerró? En parte, la verdad que no vi, no me senté a ver, pero sí estaba, en parte estuve viendo. ¿Y el final? Y el final sí, porque el 2-1 ya me quedé a mirar y después vino el 2-2. ¿Creíste que era posible? En el 2-1. La verdad que faltaba todavía, creo que un minuto y medio, y se podía, claro. Pero después de cuando fui a mirar, era 90 y algo, no había entendido por qué habían adicionado 11 minutos, y así preguntando me explicaron, y la verdad que cuando vi 2-0 a los 90 y algo, ya estaba contento, porque significaría que nosotros íbamos a jugar la final, ¿verdad? Después en los últimos minutos cayó eso. ¿Tuviste algún partido épico? Porque yo creo que sin duda para los muchachos que estuvieron en ese partido va a ser épico para ellos en su historia. Colo, creo yo. El marca un gol, sí. Sí. En tu carrera, es el partido. Exactamente, ese fue el partido que la verdad también estábamos 2-0 abajo y teníamos que ganar para clasificar. Era el último partido de la fase de grupo, 2-0 de visitante en la cancha de Colo-Colo, con el estadio lleno, 2-0 a los 15 minutos, algo así, no me acuerdo bien, pero fue muy rápido. Íbamos 2-0 abajo y después, bueno, Johnny hizo un gol, 2-1. Después en el segundo tiempo ya empaté yo al comienzo, y después él volvió a hacer el tercero a los 95 por ahí también. ¿A vos te da el pase de Tito Torres? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, no, Tito tira atrás, agarra a Fabro y él abre para la derecha. Sí. ¿Vos de derecha definiste? Sí, de derecha. Sí. Qué memoria. 2-2. No, esa noche fue espectacular. Aquel partido, Sí. Después el golazo de Fabro de tiro libre. De tiro libre. Sí. No podían creer los chilenos, Iván. No, la verdad que no. Y fue algo, o sea, ellos también creo que tenían que ganar para clasificar. Eso no me acuerdo bien, pero para mí que sí también. Sí, el empate le bastaba. Sí, no, porque yo vi, o sea, me acuerdo que el estadio estaba decaído totalmente, y si clasificaste no vas a estar allí, ¿verdad? No me acuerdo si es que necesitaban ellos un empate o una victoria también, pero
le quitamos esa felicidad a lo último. Ayúdame un poco a recordar el equipo. Era Diego, vos, Ganso, Ulesic a la izquierda, Formica. Sí. Y después Benítez, me parece. Ulesic estaba por derecha y César, Tito por izquierda. No me acuerdo si Tito jugó de volante. Tito jugaba de volante. Era volante. Dos Santos por el medio, Villarreal y a la derecha Núñez. ¿Línea de tres decían con Astra, Iván? No, la verdad que no. Ulesic, Benítez y Ganso no era el atrás. No, pero César jugaba de lateral izquierdo, prácticamente, ¿verdad? Sí. Ahí está. Y después y a la derecha jugaba Núñez, ¿verdad? Sí, Jorge Núñez, Nani y Fabro, ¿verdad? Fabro, sí. Sí. Pues ustedes le ganan a Petare, etapa de pre-Libertadores, y después el grupo era con Colo-Colo. ¿Con quién? Santos. Santos, que estaba también ahí, sí. Sí. Ah, sí, Santos la 1. No, Santos de Brasil. Colo-Colo, Santos y el tercero no me estoy acordando. Táchira. Deportivo Táchira. Cerro Bay le gana a Táchira de visitante y empate de local. No se pueden acordar. Y octavo le ganan ustedes a Estudiantes por penales. Por penales, así fue. Y cuarto a Jaguares. Sí. Ajá, exactamente. No, pues ese Jaguares fue gol de Ganso. Yo no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba el colombiano, ese peligroso? Jackson Martínez. Ahí jugaba en ese equipo. Sí. El 9. Apeligró ahí en la olla un par de veces, Iván. Sí. La verdad que fue algo increíble de cómo se dio, ¿verdad? El clasificar así, después dejar afuera a Estudiantes en penales, que no era fácil, ¿verdad? Pero se dio así. Después ya contra Jaguares y bueno, la semifinal nos tocó Santos. Bien jodido, la verdad. Sí. Ya que estamos preguntando esto, ¿llegaste a hablar portugués o no? ¿Cómo? Si llegaste a hablar portugués. Sí, porque... ¿En Brasil ya o en Portugal también? No, en Brasil ya, ¿Sí? Yo cuando tenía 12 años más o menos me fui a probar a un club, me quedé y estuve 3 meses allá, ¿verdad? Y ahí aprendí ya un poco. ¿En qué club? Después, sí. Y la verdad que no es muy difícil. Una vez que se te abre el oído ya... Sí. Viste que primero parece que te cuesta demasiado, pero después ya empezás a entender un poquito y ya te es muy fácil, ¿verdad? ¿A qué club te fuiste a probar, Iván? A Juventud, sí. Creo que está así. Fui ahí, pero es cuando eso estaba todavía en la tercera, cuarta, por ahí. Ahora creo que está en la segunda ya. Sí, y Juventud llegó, no sé si perder la vez pasada. Sí. ¿Te acordás? Para que no descienda el premio. Y ya subió. Sí, y ya subió, sí que sí. Y buena campaña. Y así, entonces después ya cuando llegué a Brasil, unos días ahí ya lo aprendí y después siempre uno va aprendiendo cosas, ¿verdad? Que no lo usa todos los días, pero después al final también tuve compañeros en Italia, siempre en todos los equipos que estuve eran 4 o 5 brasileros, así que nunca dejé de hablar con ellos también después de que salí de ahí y siempre tengo bien presente el portugués. Iván, ¿y qué te deja eso fuera de lo futbolístico? Nosotros de repente, bueno, en mi época era cadete, infantil, juvenil, ¿verdad? Pero tengo infantil Atlántida, mi grupo de WhatsApp. ¿Vos tenés grupos o tenés contacto con la gente de Italia, con la gente de Portugal, con aquel equipo de San Paulo, con la gente de Argentina? O sea, esos contactos tenés y ¿qué te deja aparte de lo que generaste dentro de la cancha, ¿verdad? Sí, la verdad que los grupos así ya no los tengo, ¿verdad? Porque uno ya va perdiendo esos números, o sea, ya perdí los números que tenía en Italia, que tenía en Portugal, pero personalmente sí voy hablando con lo que más hice amistad, ¿verdad? Porque no, en un grupo generalmente no todos, al menos con el paso de los tiempos, ¿verdad? En el momento sí disfrutábamos y todo, pero con el paso de los tiempos ya uno no va hablando con el resto, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, que nos hicimos amigos con algunos brasileros, otros argentinos, ¿verdad? Cuando estuve en Italia. Y mi señora también, o sea, tenían hijos pequeños y compartían con mi niño y íbamos a la casa, entonces con esa clase de amistad sí sigo en contacto pero ya no en grupos de WhatsApp y todo eso. Pero te deja charlas de
tácticas, charlas de a lo mejor de jugadores que van a ir, que van a venir, o es más amistad? O sea, para ver hacia dónde más o menos te va a perfilar. Sí, claro. No, es más amistad, ¿verdad? De vamos a Argentina o vamos a Brasil, vengan cuando puedan, de esas cosas. Es más de felicitaciones, ¿verdad? De fechas importantes, así. Es más de eso que en lo futbolístico, ¿verdad? Porque tengo amigos que juegan en Inglaterra, otro en Brasil, Bruno Fernández en el Manchester está, por ejemplo. O sea, son amistades que perduran, pero que más hablamos de lo familiar a lo futbolístico, ¿verdad? ¿Y no tuviste un entrenador que te dice, pregúntale a Bruno qué hacen? O alguien que, viste que hay veces tener una figura o un amigo tuyo, y los entrenadores suelen hacer eso. ¿Qué hacen allá? ¿Qué trabajo hacen? No, la verdad que siempre me preguntan, ¿verdad? O algunos entrenadores o amigos o así gente del barrio, ¿verdad? Que suelo hablar, me preguntan, ¿verdad? Pero más sobre mi experiencia o en qué podemos mejorar, ¿verdad? No precisamente de los demás, sino que lo que yo pasé es lo que generalmente preguntan y solemos quedarnos a hablar con amigos. Bueno, Iván, muchísimas gracias por atendernos. Sí, un abrazo y felices fiestas. Dale, muchas gracias a ustedes también. Gracias, un abrazo. Iván Piris, que renovó su contrato con Libertad de un año más. Así que tiene una casa de deporte, o sea, tiene una marca deportiva. Porque cuando uno va a Itagua, yo solo veo el negocio. Da gusto hablar así con estos futbolistas tiene que tuvieron mundo. Un buen recorrido, porque él estuvo en Portugal también, ¿verdad? Estuvo en Italia en 2 clubes, nada más y nada menos que en la Roma y en Udinese. Recorrido con yo creo que hay como San Paulo. Claro, están los que ya se fueron como Gamarra, por ejemplo, que ya se fue como una mega figura y se fue al Inter. Pasó ahora con Gustavo Gómez también un poquito. Él ya se fue como un jugador campeón en Argentina, ya en la selección. Pero ellos que se fueron de selecciones menores, vamos a ir un poquito más atrás, que de Vaca, Mareco, Maldonado, Paulo, el Chelo. El Chelo fue primero a Francia, parece, después a Argentina, después otra vez fue ahí. Pero me parece que sostenerse, en pasar de un club a otro y haber tenido la carrera que hicieron no era fácil. Muchos se fueron y volvieron. Y principalmente, compañeros, porque él estuvo en clubes campeonables, ¿verdad? Donde la exigencia era ser campeón. Cerro, San Paulo, Roma, Sporting de Lisboa, Udinese, que podíamos discutir, ¿verdad? Pero después Monterrey, León, de México también, Newell's y Libertad. Sí. Equipos de exigencia fuerte, ¿verdad? Por eso siempre vemos con nostalgia, ¿verdad? Algunos clubes como en los que están hoy nuestros compatriotas, el caso de Torino, por ejemplo, que está batallando Tony Sanabria más abajo que arriba, el Newcastle también. Entonces, el que está hoy creo mejor posicionado es Alderete, ¿verdad? Del Valencia. No está en el mejor momento de Valencia, pero está en un club que está siempre ahí, cuarto, quinto. Y además es un jugador que ha ido escalando. Cerro Porteño, fútbol argentino, Suiza, inclusive en el Basel llegó a cuartos de final de la Europa League en su momento. De ahí pasa al Hertha Berlín, que no es uno de los campeonables en Alemania, pero ese año que tuvo le permite dar el salto y estar en una liga importante como la de España, y en un equipo importante. Un equipo muy importante. Y Valbuena también, en el Dinamo. Sí, pero en una liga menos competitiva, pero en un equipo importante de esa liga. Claro. Esa es la diferencia. Pero creo que hoy está mejor posicionado, bastante mejor Alderete que Valbuena. Sí, no, totalmente. Liga Española es otra cosa, más allá de que no está en el mejor momento la Liga Española como años anteriores, creo que está bastante mejor posicionada que la Liga Rusa y además el equipo. Por la edad de él también. Claro. O sea, Valbuena de esa edad estaba haciendo figura en Brasil. Sí. O sea, Valbuena va a Europa ya un poco más avanzado, ¿verdad? Alderete está arrancando su carrera, él teniendo un par de años buenos nomás en el Sevilla. Él no sale más de Europa, o sea, lo van a buscar porque central grande con 2-3 años ya europeo, con el porte que él tiene, jugador de selección, 23 años tiene, 24. Es jovencito, ¿verdad?
Hacemos la pausa. Antes, Nico, a ver. Sí, estábamos hablando de los títulos del positivo de COVID de Gustavo Barros Esqueloto, sí, de uno de los técnicos de la selección paraguaya, y Guillermo se hizo una prueba hoy y dio negativo. Muy bien. Y entonces, para hablar del mismo rango, el nuevo técnico de la selección uruguaya también dio positivo al COVID. Sí. Hablamos de Diego Alonso. Así que... Algunas picaditas del plano local. El 12 de octubre, a través de su cuenta oficial, despidió a José Ariel Núñez. No fue confirmado aún de manera oficial, pero va a ir a Guaraní, así como están las cosas. Digno González, nuevo delantero de Sportivo Luqueño, para la categoría intermedia. Lo acaban de confirmar. ¿Goleador él, o fue uno de los goleadores el año pasado? Digno. No fue el goleador principal. O sea, el máximo artillero fue Gustavo Aguilar. Alex Arce, el de Ameliano. Digno terminó segundo o tercero en la tabla de artilleros, pero sí hizo más de 20 goles jugando por el 3 de febrero y ahora va a jugar por Luqueño la temporada 2022 en intermedia. 22 goles. 22. Digno, gracias. Gracias, Ale, 22 goles. ¿Y Sol despidió a Ayala? Sí, Sol confirmó que no sigue Ayala. ¿Cómo va a continuar Sol? Es la pregunta. Institucionalmente, económicamente hablando. Tenía un plantel carito, me parece a mí. Hacemos una pausa y hablamos de eso, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender o darte un gustito cuando quieras. Con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itau.com.pi y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Tenés un imprevisto? Una tarjeta de crédito te puede ayudar. Además, tenés promos todos los días en tus comercios preferidos. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés... Mucho más, Celebi más. Viegur disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. Una cuchara la de Viegur. Proba el nuevo Viegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. En el año tenemos muchos momentos especiales y nada mejor que una tarjeta de crédito con beneficios increíbles para cada uno de ellos. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú.
Viví la Navidad con Tupí, la temporada más hermosa del año ya se siente porque las fiestas brillan en Tupí. Del martes 14 al viernes 24 de diciembre disfruta los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Regala amor, regala de Tupí. Acércate con tu familia a vivir una atención sin igual en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. A partir del lunes 20 al jueves 23 de diciembre, nuestros horarios de atención serán de 7:30 a 20 horas y el viernes 24 de 7:30 a 18 horas. También podés llamar al call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde la web www.tupi.com.py. Además, comprando hasta el 31 de enero estás participando en el gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 0 kilómetro 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, acá estamos, 12:19. A ver, Nico. Un amigo WhatsAppero, el 117, dice: en la prensa brasileña dicen que Palmeiras estaría buscando un central paraguayo. ¿Qué saben de eso? Dice. Y es el que está en River. Palmeiras busca un central zurdo. ¿Cómo se llama? El de nuestra selección. David Martínez. Héctor David Martínez. Y está viendo, él quiere continuar en River con Gallardo, es lo que dijo en las últimas horas, pero en él se fijó el Palmeiras. Esa es la idea que tiene. Es de defensa. ¿Cómo? No, es jugador de defensa, pero Defensa y Justicia tiene, nos contestan más fuera del aire, dijo Víctor. Defensa tiene un porcentaje que le pero depende de River, por eso es que Defensa mete la presión, quiere que se le venda, sí, porque claro, ahí Defensa va a cobrar un pequeño porcentaje, no sé si es derecho de promoción, no sé cuál es. O netamente le vendió a River una parte. Claro, alguna parte en el contrato. Que hoy se hace eso, J, en verdad. Claro. O sea, hoy ya nadie te compra el 100% del pase, salvo casos excepcionales a nivel mundial, pero te compran en cuotas y el porcentaje del pase. Claro, más cuando presta y le da visibilidad a otro club, tiene que algún porcentaje termina quedándose. Bueno, hablando de porcentaje, de cosas así, ¿qué hace Sol? Que decíamos antes de ir a la pausa. Sol está muy bien, yo no sé por qué. Lo lógico es, lo que pasa es que Sol necesita darle espacio a la gran formativa que tiene, a sus juveniles. Es algo que le sostuvo, de hecho ahora decía Figueredo, por cobrarlo de Cecilio, ¿no? Después de Cecilio no sé si ya hubo otro, pero después uno va atrás, Bruno Valdés, Ceballos, Ortigosa, y mucho más atrás Villar, muchos salieron de Sol de América porque siempre le dio espacio a los jóvenes. Pasa que Sol en los últimos 2-3 años... ¿Leguizamón no era de Sol? No, de Luque, volante central de Luque era en el inicio. Lo que pasa es que Sol de América empezó a coquetear con la promoción y con el descenso, más los cambios de entrenador que venía, tráeme este, se cambiaba de entrenador cada 6 meses, Sol empezaba con uno y terminaba con otro, cada 6 meses cambiaba de entrenador, entonces llegó un momento donde el plantel de Sol era de todos experimentados, que no te falte nada. Figueredo tenía el plus de traer los jugadores de jerarquía que quedaron sueltos raramente, caso Rodrigo, caso Ayala, caso Da Costa, el mismo Leguizamón, ¿verdad? Esos jugadores normalmente no encontraban en el mercado y puso el plus económico para que vengan, pero era por el momento de la promoción. El próximo año suben 4, Chipiese no es un detalle menor, los 4 suben con saldo, con un solo torneo, ¿verdad? Hasta Guaireña respira. Guaireña el próximo año divide igual que Libertad, que Cerro Colimpia, ya dividió 3.
Entonces, ellos tienen otro problema. Los 4 que empiezan son los que en las primeras 3 fechas luego, o en las primeras 5 fechas es donde vos te das cuenta más o menos si se queda o no se queda. Del promedio. Tendencia. Si vas a correr de atrás o como General Díaz le pasó aquella vez que hizo 15 puntos y corrió por de adelante, ¿verdad? Pero después la larga te cuesta porque dividís por un solo torneo. Entonces, hoy Sol tiene que sacar el excesivo plantel que tenía, igual que Libertad. Libertad tiene un plantel excesivo absolutamente incoherente, ¿verdad? Innecesario, vamos a decir. Te sobra Blas Cáceres, te sobra Lucas Sanabria, te sobra... Ya no es lo que te sobra, Jota, sino te complica. Claro, se te quedaban un montón Martínez, Oviedo, que estaban después... Se te quedan un montón de jugadores que son un potencial importante que no tienen espacio, no por su mal rendimiento, no hay espacio. Pero Sol va a jugar Copa, Jota. Va a jugar Copa, pero es un plantel normal, Nico. 25 de 17, 18, 19 de jugadores de primera y un 4, 5, 6, 7 jugadores que están ahí haciéndose de primera y el espacio para los juveniles entre tus 30. Y ahí se van haciendo los jugadores. O si no, va a llegar el próximo año y Sol dice, bueno, ¿qué vamos a vender? Todo lo que podés vender, gastaste porque compraste. Si es que hay alguno que sea de Sol. Si es que Casale de Sol, si es que Da Costa es de Sol, pero es porque pagaste un palo verde, pagaste 500.000, pagaste 800.000 y tenés que volver a vender. Su lugar para hacer jugadores no tiene. Lo de la Copa creo que termina siendo una cuestión relativa, porque pueden ser solo 2 partidos. También. Y en una situación como esta yo no creo que Sol haga una gran inversión. O sea, para esta clausura hizo una inversión por la necesidad de salvarse. Es que se va a quedar con un plantel de gran inversión, aunque saque 4 o 5 jugadores. Queda con un plantel de gran inversión. Vos decís, Sol está bien hoy. Pero, además de achicar su plantel, ¿cómo sigue sosteniendo las formativas, las condiciones en las que hoy trabajaban las formativas? Está dentro de su presupuesto. Sol salió con un pequeño plus nomás de Figueredo, que son los jugadores que ameritaban cobrar lo que cobran, los Rodrigo, evidentemente ellos tienen, por eso se hace el esfuerzo, y ese esfuerzo es justamente para salvarse lo que salvaron, para entrar en la Sudamericana y te reditúa todo, ¿sabes? ¿Cuándo juega la Sudamericana, Sol? Marzo. ¿Qué fecha? Marzo. 9 y 16 ¿La económica? No, son $250.000. ¿Y si pasa? Si pasa, 900.000 más. ¿Y por eso? ¿Y si no pasa? Sí, no importa, pero ahora no va a armar el mega plantel, no va a traer a alguien que gane más, como hizo el semestre pasado. Va a traer lo que necesita, o sea, se va Franco, por ejemplo, y va a traer un... El tema es que... A ver, ¿qué nombre podemos...? Uno... Franco Richard. No, Richard. No, Richard Franco se fue, por ejemplo. Richard, ¿a dónde puede ir? Mirá que ese es un jugador interesante. Sí. ¿Quién necesita un Richard Franco hoy? Continuidad. No. ¿A quién necesita? ¿Qué equipo necesita? Y los que subieron. Guaraní no lo va a llevar. Cerro, Olimpia, Libertad no lo va a llevar. Un ejemplo nomás de cómo le fue a los equipos paraguayos este año. River y 12 de octubre son los que pasaron a fase de grupos, a partir de superar a Nacional y Guaireña. Sí. Pero tuvieron un primer semestre muy malo, porque se metieron a la lucha por la Sudamericana, buscando esa clasificación que para ellos hubiese sido algo histórico. Claro. Sumaron dinero, estuvieron cerca, más River, que llegó hasta la última fecha con posibilidades. 12 de octubre se quedó en la penúltima fecha sin combustible. River descendió en el segundo semestre, y 12 de octubre yo creo, ya no sabemos si esto va a pasar, si no tenía un mal primer semestre con todo lo que le pasó, capaz clasificaba caminando a una Sudamericana de vuelta. Pasa que el retumbe... Esa doble competencia en un momento dado del año y todos los problemas que tuvo 12 de octubre antes, me parece que le termina jugando en contra. El retumbe de la Sudamericana es 1 o 2 años después, o sea, no es en el año. Hay veces que voy a venir peleando la cola y como somos 12 y entran 8, el año de la Sudamericana te toca con un par de años de malos promedios también. Pero al Gremio le pasó eso, 2017-2018 jugaba una final de Copa, ¿verdad? A todos los equipos le pasa, a la mayoría, los que son muy pocos equipos que sostienen. El River salió campeón del torneo local ahora, un campeonato tienen nuestros 7 años, 8 años, no sé qué, de Gallardo, ¿verdad? Del torneo local, o sea, al tirarse a lo internet no siempre te alcanza. Nosotros nos estamos acostumbrados a la época que acá principalmente Olimpia te ganaba la Copa, te ganaba el torneo local, pero esa era época de paralelos.
tenía un equipo paralelo acá. Pero tampoco, Jota, porque bueno, aquella del 70 y pico, ¿verdad? Pero después... La del 90 yo me acuerdo. La 90 ganó Cerro. Sí, pero era competitivo. Claro, o sea, sí, la final sí, era sí, Cerro Olimpia, sí. ¿verdad? La final eran equipos competitivos, ¿verdad? Hoy cuesta, hoy le pasa factura a todo. General Díaz bajó un par de años, Luqueño ahora, ¿te acuerdas? La Sudamericana. Al par de años es donde te termina complicando, porque tampoco para esa copa lo que hacen es traen un montón de jugadores para jugar esa copa y no les sirve para que te salga un Julián Álvarez, por ejemplo, que ya jugó aquella final, que ya y vos decís, pucha, este es el muchacho que entró en la final y hoy es figura. Entonces no le dan espacio a los que después cuando se van lo que te dieron jerarquía te terminan vendiendo, ¿verdad? Y ese es el ingreso económico. Los saluda Richard Franco, que está en línea justamente. Richard, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, todo bien, gracias a Dios. Bueno, Richard, ya no seguís en Sol. ¿A dónde vas? Y la verdad que ya no sigo en Sol porque terminó mi contrato y ahora mismo lo bueno sería volver a salir fuera del país. Regis es tu representante, ¿verdad? Así mismo. ¿Y qué te dijo él sobre tu futuro? ¿Qué posibilidades hay? Y hay pequeñas posibilidades de salir afuera y están trabajando, él está trabajando en eso ahora mismo. La última vez que hablé me comentó esto. Ah, correcto. ¿Y Sudamérica, México, alguna otra parte? No, ahora mismo nada. Ah, correcto. ¿Y qué estás haciendo mientras entrenás, de vacaciones, descansando? No, a full estoy entrenando como siempre. Y de paso también disfrutando las vacaciones. No, porque además vos sos muy físico, Richard, ¿verdad? Deberías incluso entrenar más que los demás, porque tu potencia es única, tu manera de jugar tiene mucho que ver con lo físico, ¿no? Sí, así mismo. Siempre trato de mantenerme al ritmo de lo que mi cuerpo necesite, ¿verdad? Está bien. Richard, ¿cómo evalúas tu año? ¿Qué faltó? ¿Qué se fortaleció? Para mí, este año no fue tan lindo como yo esperaba, ¿verdad? Porque al comienzo venía jugando todos los partidos y después con el cambio de técnico que vino, un pequeño problemita ahí con el club, pero quedé un poco apartado del plantel. Pero son cosas que ya pasaron, ¿verdad? Y prácticamente la clausura casi no jugó ni un partido. Pero bueno, son pequeñas cosas que pasan dentro del fútbol, que primero a mí me pasó eso y ahora estoy pensando ya lo que puede pasar en el 2022. Tenés que apretar el acelerador, 29 años, y tenés condiciones bárbaras, ¿verdad? Nosotros, el que te habló recién era Chipi, ahora yo soy Nico, los dos somos relatores, está Fede también, y cuando vos vas a entrar, nosotros, de todos los adjetivos que usamos, ¿verdad? Ni los comentaristas te ensalzan tanto, y nos deja con las ganas a veces, porque vos no deberías ser suplente de ningún club de Paraguay, es mi opinión por lo menos, y no te estoy cepillando, ¿verdad? No sé ni dónde de tu casa, por ahí si me querés regalar una sidra, no me digas. Entonces, las condiciones que tenés son bárbaras, de vos depende, Richard. No, claro que sí, depende, también, siempre depende del jugador, ¿verdad? Pero al veces ya pasa de la mano eso, al veces cada técnico tiene su jugador, su jugador de características, capaz no era el que buscaba el entrenador y entonces hay que aceptar siempre lo que dice el entrenador, ¿eh? Sin duda. Bueno, Richard, en algún momento hasta tuviste un llamado a la selección, no recuerdo. Sí. En Francia había jugado. Sí, así mismo. En esa etapa estabas volando, realmente estabas en un nivel excepcional. Yo igual creo que este año también pasó por eso que decís, la falta de continuidad, porque cuando llegaste esos primeros partidos en Sol, uno te veía muy bien, te veía en muy buen estado. Sí, cuando yo llegué a Sol vine muy bien, prácticamente muy bien,
porque estaba empezando a jugar todos los partidos, también tener la confianza también y tener la continuidad que un jugador necesita. Sin duda. ¿Dónde te gustaría jugar? Y la verdad me gustaría volver al fútbol brasilero, si es posible. Te sentó bien además, ¿no? Sí. ¿A Bahí más que el CSA o al revés? No, los dos eran buenos equipos. Yo he grabado segunda división, el fútbol allá es muy competitivo y me gustaría volver a jugar ahí por allá. Gustavo Florentín está buscando un volante, así que... Vamos a ver qué propuesta llega hacia allá y ahí va a depender todo de Reggie también. Pero siempre hay sondeo esas cosas. Bueno, Richard, felices fiestas y que sea un mejor 2022 desde lo futbolístico, como recién mencionabas, que bueno, faltaron un par de cosas en este año, en esta temporada. Un abrazo. Dale, gracias por el espacio y saludos y felices fiestas. Igualmente, Richard Franco, jugador de fútbol, que estuvo esta temporada en Sudamérica, no llegó a jugar como pensábamos que iba a tener esa regularidad jugando en el equipo de Sol. No, porque al comienzo, es muchos cambios, ¿verdad? Pero cuando ya vino Pumpido ese. Pero ya tenía antes no estaba jugando. Sí, porque ya había llegado Fernando Godoy, el volante central, que se instaló ahí como tapón. Y después tenía, mira el medio que tenían. Rodrigo Rojas, vos ponele, hace tu 3 para darle lugar a todo, porque hay veces donde tenemos mayor potencial y bueno, y sobre eso va armando tanto ese sistema. Ahora, tiene tantos volantes buenos que vos decís. El único tapón era Godoy. Tenés Rodrigo, Ayala, Mudo, Franco y Pablo Ayala. ¿Cualquier equipo de primera quiere ese medio campo? 5 volantes tenés para jugar con interiores. Sí, le estamos sacando a Godoy, Después decir, bueno, tiene problema Godoy, bueno, le dejo a Rodrigo de tapón, le dejo al Mudo de tapón, le dejo, no es lo ideal, ¿verdad? Pero le podés pedir una mano, pero tenés 5 volantes para jugar con interiores. Y si haces 4-4-2, te sobran 6 volantes. Claro, te sobran 4. Es demasiado. Y al banco, si vas a llevar uno de esos, no vas a llevar 2 volantes porque todos son de características de corte más ofensivo que defensivo, ¿verdad? Entonces es mucho lo que tenía Sol, y la elección al venir Ayala y al estar Rodrigo, que vino y al principio le costó, pero después agarró el ritmo Rodrigo y no salió más. La última etapa, me parece a mí, ¿no? Importante que tuvo Richard Franco fue con Orteman. Cuando él había comenzado aquel clausura 2020, le gana a Guaraní 1-0, después le gana a Libertad 2-0. Franco era uno de los pilares del equipo. Ferreira, Franco y Mudo. Ferreira, Franco, sí. Ferreira, así fue. El pajarito de tapón. Edgar Ferreira. Peleaba el brazalete con Ferreira, justamente. Sí. ¿Recuerdan aquel Sol que deslumbró al comienzo? 2 partidos seguidos ganados. Le ganó a Guaraní, le ganó a Libertad. La Copa en Chile hizo un partidazo, ¿te acuerdas? Le faltó aguantar. A pesar de haber perdido el primer partido acá. Sí. Contra el equipo de Holland, Católica. Fue. Sí, contra Católica. Partidazo fue ese, no sé. En realidad empataron acá, 0-0, y allá estaba ganando solo 1-0 con el gol de Viera, me parece, de penal, y en los minutos finales lo da vuelta a Católica. Sí. Pero si pierde de manera increíble. Como yo le digo, depende de la calidad que tiene, la potencia, el remate, el juego aéreo, todo tiene Franco. Tiene mucha potencia, un toro, Sí. Y por ahí está en el mix de técnica y entreverado, ¿verdad? Porque es algo atropellado, pero es un volante que cuando él en General Caballero apareció con Ernesto Caballero justamente. Y eran un doble 6 espectacular. 2016. Animales llevaron a primera, o sea, ellos llegaron a primera. Y después mostró esa potencia que tiene, que lo llevó también en un momento a ser jugador en la selección. Bueno, antes de ir a la pausa, Nico, a ver. ¿Qué hay de cierto que hay una propuesta de la MLS por Derlis, dice, más de 3 palos verdes? Parece que para el otro año, hasta algunos dirigentes actuales también se van, dice el 117. Todo especulación hasta ahora. Se habla del pago por Derlis en 2 cuotas. Si hoy hay una oferta por 3 por Derlis, me parece, se toma. O de 3 por Derlis, me parece que se toma. Se toma, sí. 055 dice, buenas, soy solense de corazón y les cuento que el club se sostiene gracias a los 15.000 socios que tiene. Una vez Figueredo
me dijo que el presupuesto de Sol era de $200.000 al mes, 130.000 el plantel de primera y $70.000 el mantenimiento del club en todas sus secciones. Aparte que el club tiene escuela y su sede social que sostienen bien al club, dice, y también los derechos de TV y sponsor. Tiene toda la razón. Tiene todo. Y falta el gasto de la inferior, no se olviden la inferior. Por la inferior eso. también es una inversión. Y acá está 70.000 el mantenimiento del club en todas sus secciones, dice. Sí. Me imagino que ahí entra. Y sí, Sol tiene eso, por eso pero, lo que trajo era un plus. Malo con los WhatsApperos. No, yo soy solense encima. ¿Cuánto cuesta una buena formativa hoy al mes? ¿50.000? No, ese número no tengo, pero... Sí, pero alguna vez hablamos acá con quién fue. No, al mes no. Sí. No. Todas las categorías. Hay que ver qué es tener realmente una buena... ¿Cuánto le cuesta hoy a Cerro Libertad una...? No sé, no tengo ese número. Hugo Gaona, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, ¿cómo estás, Chipi? Un gusto a vos, a toda la gente que está contigo en la mesa, la audiencia. Igualmente, Hugo. Bueno, Francisco da Costa, ¿sigue o no sigue en Sol? ¿Cuál es su futuro? Mirá, las negociaciones las está llevando a cabo el doctor Miguel Figueredo. Llevo conversaciones con varios frentes. Yo no te puedo decir ahora si se queda o se va porque él está negociando y él es la persona indicada. Como se hicieron dueños del 70% del jugador. Todo lo que nosotros, los sondeos, todo lo que tenemos, él está al tanto, le pasamos a él y él lleva la punta de lanza en cuanto a las negociaciones. Pero quedó conforme con su temporada, quiere quedarse, jugó bien, tuvo participación. Sí, o sea, en ese sentido, todo el mundo está, tanto el grupo empresarial como el club y el mismo jugador, estamos muy felices. Los objetivos plenamente superados, no logrados. Uno de los goleadores del torneo, para mí una grata revelación, se adaptó perfectamente a lo que es el fútbol y la vida aquí en Paraguay. Le gusta el lugar, está muy feliz, o sea, no estamos tampoco enloquecidos porque salga una venta. Por supuesto, económicamente, si es favorable para el jugador, para el club, se va a dar, ¿no? Pero Francisco está más que feliz aquí. Hugo, pero esta salida de Miguel, ¿verdad?, de la presidencia, ¿cambia en algo? El aspecto económico se podría, digamos, sí, a ver, esto no habla desde afuera, ¿verdad? Recién justo nos mandaba un mensaje a un oyente, un hincha de Sol, que Sol hoy tiene institucionalmente ingresos para poder seguir sosteniendo el club, pero evidentemente la presencia de Miguel le daba quizás un extra, ¿verdad? ¿Hoy complica en algo eso o no? No, ni complica, ni facilita, ni nada, o sea, te repito, él es el que tiene la punta de lanza de la negociación como empezó, ¿verdad? No sé si le va a pasar algo al presidente actual, el señor Yanni, pero no, para nosotros no. Para el jugador tampoco. Por supuesto que más que nada es una pérdida muy importante a nivel institucional, a nivel de fútbol paraguayo, porque un presidente así no se encuentra todos los días y a la vuelta de la esquina, como se dice, por lo que significa y por el trabajo de Miguel. Pero yo creo que es un club más que ordenado, un camino allanado como para que Sol siga manteniendo institucionalmente y deportivamente una línea de trabajo que el doctor Figueredo viene haciendo hace años de excelente manera. Yo creo que no va a haber ningún sobresalto en cuanto a eso. Quizás sí, por supuesto, de alguna manera puede llegar a afectar vamos a decir, no sé si a corto plazo, pero a mediano plazo el apoyo financiero que significa el doctor Figueredo puede llegar, pero es una cuestión interna, una cuestión de ellos. No sé cómo se llegó a eso, entonces
nosotros estamos muy tranquilos, muy felices con el club, con todos los dirigentes, con el doctor Figueredo. El jugador está feliz en el país, está feliz en el club, está adaptado. Si se va, bueno, a buena hora, ¿no? Por lo que él hizo, un premio para su dedicación, a su profesionalismo, a su temporada, y si no se va, a seguir rompiendo redes, que estamos seguros que lo va a hacer. Hugo, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda. Te conozco como un empresario exitoso, y desde que llegaste al fútbol manejas buenos nombres, buenos jugadores, y los jugadores hablan muy bien de tu trabajo, y eso significa de que estás trabajando muy bien. Pero con jugadores de primera, o sea, yo quiero llevarte un poquitito, así nos podés hablar, porque recién hablábamos de las formativas. También tenés chicos de las formativas, ¿y cómo ves nuestras formativas? Recién decíamos cuánto manejan los clubes anualmente, cuánto es la inversión en formativa, que es donde realmente sale el jugador, el producto y el negocio, ¿verdad? Sí, yo no trabajo mucho con juveniles. Tengo un chico, Isaías Figueredo, que está en Nacional, que estamos viendo de liberarle ahora. Es un extremo muy potente, muy parecido a Torito Bogado en sus comienzos, de 19 años. Sí. Matías Flores, el de Sol. Matías Flores de Sol, que ya está en primera. Que a ese chico lo conozco de la escuela de fútbol, un crack en la escuela de fútbol. Es un crack. Ojalá que eso se consolide ahora que va a estar en primera. Bueno, ya estaba en primera división, sino que va cada vez más a ser tenido en cuenta, me imagino. Pero no jugó primera, Hugo, perdón, porque eso hablábamos de Sol. Sol no tiene espacio para los chicos. ¿Él está entrenando o ya jugó? Claro, él jugó Copa Paraguay. Okay. Él ya debutó en Copa Paraguay con Sudamérica en la primera. Le fue muy bien. Y bueno, esperemos que este año sea el 2022 sea su año, ¿verdad? Así como le pasó a Paraguay. No trabajo muy poco con jugadores jóvenes, chicos, porque significan mucho mayor atención ellos que los propios jugadores de primera. Entonces es un desafío al cual yo todavía no me siento preparado para hacerlo. Por más de que con algunos sí estoy trabajando, pero no soy de agarrar muchos jugadores juveniles, porque prácticamente, te repito, es un compromiso demasiado grande con ellos. Nosotros trabajamos con seres humanos, ¿verdad? Esa es la materia prima. Esa es la materia prima de nuestro trabajo. Entonces es complicado. Más cuando los clubes prácticamente no invierten en divisiones inferiores. Entonces el representante es un poco el todo, el psicólogo, el que le tiene que contener al jugador, el que le da las vitaminas, el que le da los viáticos, y a eso yo no me quiero comprometer en demasía, por más de que sí lo hago, te repito. Y me parece que mucho que hablar en nuestras divisiones inferiores no hay, salvo algunos casos esporádicos y muy raros, que saltan y pueden trascender, y salvo islas como Libertad, por ejemplo, que trabaja muy bien en divisiones menores. Ahí hay una pelea, te quiero interrumpir ahí, Hugo. Desde afuera, desde tu conocimiento, claro, ¿cuál es la mejor cantera? Dice Olimpia, porque realmente tiene buenos resultados. También Guaraní salió campeón en la 19, que es lo más cercano a primera. Libertad, que trabaja bien. Cerro, que trabaja bien. Sol. O sea, ¿cómo se puede enumerar, vamos a decir, desde afuera o desde adentro de lo que vos estás más cercano a eso? Es que no, yo creo que soy la palabra menos autorizada, porque no trabajo con jóvenes. Es una visión que yo tengo muy de afuera nomás. Pero esta visión de afuera que yo te digo se ve reflejada en los resultados. O sea, evidentemente estamos muy mal. O sea, nos falta muchísimo. Todos fueron fracasos a nivel de, vamos a decir, divisiones menores a nivel Paraguay.
fracaso, y fracasos con estrellitas, entre comillas, no sé si me entendés. Sí, con nombres ya. De nombres acá, que chicos que jugaban en primera división, fíjate, se fueron y fracasaron, o sea, con equipos no, Venezuela, no sé, Colombia, Perú, Chile, o sea, todos nos pasan el tramo. Pueden haber así excepciones, ¿verdad? De algún jugador que de repente salta, pero no se ve reflejado. O sea, no hay ningún jugador juvenil que se diga a la pucha, este está en el Manchester, el otro está en, no sé, en Italia, está jugando, ya está, no hay. O sea, y se ven en los jugadores también. Nosotros no tenemos ni un solo jugador, Paraguay no tiene ni un solo jugador en grandes ligas. No hay a nivel competitivo, no hay. Almirón, que está en un equipo chico, Premier League, todo espectacular, pero después, o sea, entonces eso viene seguramente de las bases y hay que reestructurar, y también es cada vez más difícil. Eso es lo que yo veo. Me puedo equivocar, y a lo mejor hay excepciones, sí, pero no veo yo un trabajo con los chicos. Todas las estrellas, entre comillas, yo siempre comparo los uruguayos, los argentinos, ellos van, hacen carrera, hacen 6, 7, 8, 10 años y se quedan allá. Los brasileños mismos ni que hablar, pero Argentina y Uruguay no, se van, hacen carrera, no vuelven a sus países después de 10 años. Nosotros tenemos estrellitas que van y que son fugaces, o sea, 1 año, 2 años, 3 como mucho, después ya vienen. Y salvo raras excepciones. Entonces no estamos lejos, evidentemente nos falta trabajo. En algo estamos fallando, yo no te puedo decir en qué exactamente, pero en algo estamos. Totalmente, Hugo, totalmente. Bueno, Gaona Lugo, ¿continúa en Nacional, Hugo? Y renovamos 1 año más. Ayer firmamos el contrato y se quedó en Nacional. ¿Y el caso de Patito Verdún? ¿Cómo está? Y Pato, estamos definiendo hoy. Acabo yo de salir de una reunión que no tiene que ver con el fútbol, me están llamando algunas personas y voy a contar con ustedes, y seguramente entre hoy y mañana vamos a definir el futuro de Pato. Hay 2 posibilidades aquí en el plano local, y hay una posibilidad en Ecuador, otra posibilidad en Colombia, y estamos esperando eso. Jordan Santa Cruz. También Jordan, creo que el técnico no le va a usar, con el gusto del técnico, como dije en una emisora colega. Y vamos a ver si lo prestamos, salimos definitivamente. Hay algunas opciones. Ahora se está moviendo el mercado. Nuestro mercado es vamos a decir, se mueve ahora, pero hay mercados que se están abriendo en enero, ¿verdad? Y que van a empezar a buscar, y ahora se está moviendo todo. Él tiene contrato vigente con Olimpia, ¿no? Tiene 2 años más, sí. Bueno, Hugo, encantado de saludarte. Felices fiestas y nos volvemos a dialogar. Un abrazo grande. Igualmente para ustedes, felices fiestas, feliz 2022 y a las órdenes de toda la audiencia del mundo. Un abrazo. Hugo Gaona, representante de futbolistas, hablando un poco aquí en 800 AM. Que claro que como está direccionado a un mercado de jugadores, ¿verdad? Porque él no tiene los jugadores de elite y no dice no meterse mucho con chicos, por más de que siempre tenés chicos, sino que no va hacia ese lado. El tema de Matías Flores, que dijo, yo lo conozco porque en la escuela de fútbol estaba con mi hijo, te estoy hablando cuando tenían 10 años, 12 años, claro. Pero decía, había un volante central, habían 2 zurditos, era uno Guille, el otro era mi hijo, Matías, el tapón, un 9 que le corría a todos, y un volante central y Matías que parecían que tenían 30 años. Vos le mirabas jugar en la escuela, yo te puedo asegurar que hoy te va a mirarle y debe estar jugando igual de como jugaba. ¿Viste esos chicos que tienen el movimiento en la cabeza? Pues sí, tiene que llegar, pero hay veces se quedan en Gustavo el camino, Viera. no se forman. Gustavo Viera también era así, o sea, vos le veías ya de chiquitito y decías, pucha, hace todo lo que tiene que hacer, después minuciosamente, hilando fino, tiene miles de errores de pendejo, ¿verdad? De chico, pero tiene ya esa característica. Y este chico se formó, entonces, o sea, ya está ahí, pero no apareció en la primera porque Sol no tiene espacio. Encima es media punta enganche. En esa posición es más difícil otra vez cuando está en tema de
de promoción y descenso, ¿verdad? Pero él más es el mercado de esos jugadores de nombre que no terminan explotando y le termina haciendo caso a Gaona Lugo. Sí. Y ustedes están en contra de la reglamentación. El 055 dice, hoy en día se puede decir que hay 6 clubes que trabajan bien en inferiores. Yo suelo escuchar ahí de un programa de radio que te hace como si fuese que tiene eso razón. Está mal. ¿Sabe qué cosa? Eso está mal. Mira como si fuese que tiene razón y mete a un mensaje. Porque no es una opinión. Y con lo que dice... Castigado, vamos a la pausa. Vamos a debatir eso. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Pues hay que ahora mi casa ya tiene un roga, será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao, ñati. Matiris es la solución. Además, te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. ¿Querés ahorrar? Con una tarjeta de crédito Itaú podés hacerlo, aprovechando las promos que tenemos los 365 días del año. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Viví la Navidad con Tupi, la temporada más hermosa del año ya se siente porque las fiestas brillan en Tupi. Del martes 14 al viernes 24 de diciembre disfruta los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Regala amor, regala de Tupi. Acércate con tu familia a vivir una atención sin igual en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. A partir del lunes 20 al jueves 23 de diciembre, nuestros horarios de atención serán de 7:30 a 20 horas y el viernes 24 de 7:30 a 18 horas. También podés llamar al call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde la web www.tupi.com.py. Además, comprando hasta el 31 de enero estás participando en el gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 0 kilómetro 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender o darte un gustito cuando quieras. Con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos.
No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y Estigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Pues hay que ahora mi casa ñati uruga será. Para eso está Matiris Aerosol, matamoscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, Chorti Beef es asado. Elegí Chorti Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Chorti Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en 2 deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Barracas Central ascendió a primera tras 87 años, dice el título de ESPN. Venció 5-4 por penales a Quilmes en la final del reducido. Cualquier cosa inventó ya Tapia para que suba. Después, bueno, para que suba Quilmes. Ayer vi un hilo. Porque perdió una final. Ellos jugaron la final contra Tigre, perdieron, y esta es una especie de repechaje que le da el reducido. Juega contra Quilmes partido directo y gana por penales. Ayer vi un Twitter, leí un Twitter, un hilo en verdad en Twitter, donde hablaba de todo lo favorecido que fue el club de Tapia a lo largo de... Pero así con documentos, no tipo Nico que tira ahí 1, 2, 3 archivos de la memoria. No, de verdad, un hilo, vos sabés que con todos los hechos que ocurrieron, así tenés que hacer Nico uno. Sí. No va a ser raro porque es el mismo manejo de la época de Grondona. No solamente en los partidos. Los penales del Real Madrid. El 055 dice: hoy en día se puede decir que hay 6 clubes que trabajan bien en inferiores: Cerro, Olimpia, Guaraní, Libertad Nacional y Sol, que son los clubes más importantes del país, los más grandes, dice también. Guaraní no. El 117 dice: nunca hablaron de lo que dijo Palau de sus compañeros en Luque, dice. ¿Qué dijo Palau? Pero no dijo nada, él dijo que en el entretiempo pasaron cosas que nunca viví en mi carrera, dijo, si no me equivoco en las palabras, pero más o menos así. Dejó entrever. Y después no hay más que eso. Ni los grandes tienen 15.000 socios, además ahora que se va Figueredo se van algunos jugadores. Y la mentira tiene patas cortas, dice. $200.000 era el presupuesto del Quelito para que lo que mienten, dice. Mi padre era socio en los 80 y no llegaba a 7.000 en esa época. Es un disparate decir hoy en plena crisis que Sol de América tiene 15.000 socios, dice. No, 25.000 tenía en su momento. Sí, cuando... No, Sol de América, vos entrabas al club y no había lugar en la pileta. Sí, totalmente. Yo vivo ahí a 2 cuadras. Era una cosa, y hoy tiene el colegio. Pero hay mucho movimiento ahí, no sé si 15.000, pero Sol sigue manteniendo, el club está vivo. Los propios técnicos de Escuelita dicen que ellos no aportan al club, dice. Por Sol, dice Iván Vera, que está escuchando también. Hay una información del ámbito internacional que le voy a contar, no es el club ni nada, ¿verdad? A ver. El despacho del administrador concursal Bernardo Silva ha confirmado este miércoles que va a presentar un escrito a la jueza responsable del concurso de acreedores en el que está inmerso el Club Extremadura en esta jornada para que liquide el club ante la ausencia de una inversión. El motivo es que no ha llegado el dinero previsto que garantizase la viabilidad económica del club en el último día del plazo comunicado por la jueza, según han apuntado fuentes del mismo despacho de abogados. Entonces va a desaparecer el Extremadura, donde jugó Virgilio Ferreira. Sí. Por ejemplo. Carlos Torres también. La época de Tinelli. Sí, no pasó algo parecido que finalmente lo salvaron. Que había dicho en aquel entonces aquella Marín, no sé si era jueza o no recuerdo bien, o fiscal, sí, que dijo el club dejó de existir hoy
Y por temas similares también, cuestiones que no sé técnicamente qué pasó aquella vez, si es comparable a esta circunstancia, pero me parece que primos hermanos por lo menos deben ser. Sí, y lo raro es que este club se inscribió, ¿verdad?, para jugar por una promesa de la sociedad Califa, para la llegada de una importante cantidad de dinero que garantizaba la viabilidad, dice. Sin embargo, desde que el presidente hiciera público ese contrato, no se ha vuelto a saber nada del dinero. Franganillo reconoció este otoño que ya no esperaba que llegase el capital de Califa, pero apuntaba a la posibilidad de reclamar una indemnización por la falta de cumplimiento del contrato. Bueno. Entonces, un club que tuvo a paraguayos en su fila deja de existir. Increíble. Hay datos de cuánto paga Argentina por la televisación y la B cuánto paga. ¿Cuál es la diferencia entre la A y la B? Debería haber. Ahí vamos a buscar, pero sí son públicos los datos. Tiene que ser igual ahí había un tema grande, ¿verdad? Con que con Disney, que con la TV pública, que después con la otra productora, no recuerdo el nombre. Tuvieron ahí hasta hace poco. A lo que voy a los recursos que tiene el Nacional B, ¿verdad? Porque el Nacional B de Argentina tiene un nivel, con todo el problema económico que tiene Argentina. Pasa, Jota, hay mucho de tradición. Por eso no es comparable con nuestro fútbol. O sea, ahí hay mucho de costumbre, de tradición, de fútbol. O sea, ellos son un país futbolero, nosotros somos un país que nos gusta el fútbol. Pero no sé si llegamos a ser a ese punto. O sea, en los barrios, en la manera de no. Yo creo que ahí está la diferencia. O sea, ellos por más que estén muy mal, van a seguir generando. ¿Por qué? Porque ya está inmerso en ellos, está en su ADN, como se dice. En Chicago, por ejemplo, y todo tiene una cantidad pero acá, mira, en Quilmes. La cantidad de... Ituzaingó subió con un gol de un paraguayo. Ituzaingó. Alcides Miranda se llama el central. Alcides Miranda. Badajoz era el equipo de Tinelli, te dice acá, JL. Sí. Cierto, perdón. Porque dije Extremadura. Extremadura era Barracas, Virgilio Ferreira. Barracas fue fundado en los primeros años del siglo pasado, 1904 si no me equivoco. Entré a leer hoy la historia. Y estuvo en la primera división entre 1920 y 1930, en la era del amateurismo. Y según parte de la historia, creo que 31 o 32 en adelante siempre jugó en la segunda división. O sea, a lo que voy es un club ya bastante antiguo que no pudo jugar durante muchísimo tiempo en la primera, pero que siempre se mantuvo. Siempre estuvo en categorías de ascenso. Un montón, no sé, me viene a la cabeza Platense, por ejemplo. Sí. Platense que ahora volvió. Claro, hace poco ni aparecía en primera, pero siguió siempre. Los Andes. Temperley. Siempre hay, siempre vamos a encontrar en Argentina Deportivo Morón, clubes añejos, inclusive que fueron fundados en 1800, o sea, en la última parte del siglo anterior, y que hoy siguen existiendo. Capaz no están en el ruido grande, pero siguen en categorías de ascenso y que seguramente en algún momento van a subir a la primera división. Es cierto, nosotros tenemos clubes de 1800, 1900. Creo que no. 1900 sí. 1800, no, porque el más viejo es Olimpia y Vigua. Nació en el 1902. Que no es futbolero. Claro, futbolísticamente Olimpia de 1902, ¿verdad? Y Guaraní de 1903. Pero por ejemplo, Corrales, que fue uno de los fundadores de la PF, hoy ya no existe. Desapareció. El General Díaz de antes hoy ya no existe. Este es otro General Díaz, por ejemplo. O sea, no tenemos clubes que por ahí pegan el salto en algún momento de la historia y decimos, tal club fundador de la Liga Paraguaya de Fútbol. No, eso no existe. Bueno. Volviendo a la primera edición, estábamos hablando hoy, quiero agradecerle a Francisco Chiqui Arce, porque me devolvió la llamada, le estábamos pidiendo ya hace unos días con Víctor para conversar con él, y me dijo que él no va a hablar hasta el lunes, que está continuando las reuniones con la dirigencia central de Cerro Porteño, y una vez finiquitado todo lo que él quiera como ajuste, lógicamente, de su continuidad y de la vinculación de otros jugadores, él el lunes va a hacer una conferencia de prensa
con la plana mayor de la directiva en la misma nueva olla. Pero así como están las cosas, Chiqui Arce seguiría 4 años más en Cerro. 4 años más, o sea, que se va a oficializar el tiempo de contrato, y que serían en total, ¿cuántos? 6 años. Si es que llega a completar 2020, sí. 4 años. Fíjense que y está para volver Sergio Díaz, por ejemplo, ¿verdad? Que yo creo que el único que le puede reencauzar es Chiqui Arce. En la era Zapac, después de ganar el campeonato del 2013, se le hace un contrato de 2 años a Chiqui, que también en su momento fue algo sorpresivo porque no estamos acostumbrados a contratos extensos de los técnicos. Y ese contrato se rompió a los 8 meses. Hasta agosto, Chiqui comienza el segundo semestre. ¿No fue un año? No, menos de un año. No, él llega en el 2013 y dirige hasta diciembre de 2013. Sale campeón y allí se le renueva el contrato. 2 años de contrato. La idea era 2014-2015. En agosto del 2014 juega la Sudamericana, inclusive la ida contra Rentistas, la vuelta ya la dirige Tiburón Torres. Su contrato se interrumpió a los 8 meses de firmar el nuevo contrato, pero él estuvo más de un año en Cerro. El primer llamado fue hasta fin de año. Sale campeón, le renuevan el contrato por 2 años. Pero sí, Chiqui estuvo un año y algunos meses. Un año, sí. Un año, 4 o 5 meses como técnico de Cerro en el primer ciclo que tuvo. Sí, hay que copiar ese modelo, me parece. Hay que intentar. No tiene precedente esto, seguramente. Me parece que Mario Jara Rubiñuela había hecho un contrato de 3 o 4 años en su momento. No, pero que por supuesto que no duró ni siquiera 6 meses, ¿verdad? Claro. Pero me acuerdo que una vez publicaron y todo, le dábamos un contrato extenso al técnico. 3 o 4 años fue, 2015 aproximadamente. Pero no, un campeonato como máximo completo. ¿Y la era Cubilla? ¿En Olimpia? Yo no sé si... Yo creo que Osvaldo no tenía contrato, según cuenta la historia. Que Cubilla iba saliendo campeón y se quedaba. No firmaba. Este caso es distinto. Sí. Eso sí. Sería histórico que complete los 4 años. Claro. Sería histórico. Ojalá pase eso. Ojalá pase, bueno, salvo que Chiqui vaya afuera. No, pero él ya por algo se queda acá. Él se queda acá porque apuesta a nuestro país. O sea, que el lugar para ir y grandes equipos no le faltan. Pero Palmeiras... No, pero ya le llamaron y no se fue. O sea, él su apuesta es acá. Él está queriendo dejar algo acá. Hablando de apuesta acá, a mí me dijeron también que Pulpito no quiere salir todavía. Que él sigue con esa idea de su papá que nos había comentado acá, ¿verdad, Pulpo? Que él quiere que se afiance acá primero, que sea jugador de selección y después salir. Que es uno de los... Eso es lo que pasa pues con este tipo de situaciones. Yo Pulpito, o yo papá de Pulpito, empresario o tío el que le aconseja, digo, vos sos campeón, venís jugando 2 años seguidos, con el mismo técnico, un equipo armado que se va a quedar por 4 años, quédate ahí, que en 3 años sos... No, quédate ahí, que en 2-3 años agarrás selección. Cuando tenés 10 partidos en la selección te va al Milan. ¿Y no te estancas, Jota? ¿Por qué te vas a estancar? Por el nivel de nuestro fútbol. No, porque vos estás en un equipo competitivo. Claro, pero compite con equipos que allá pero vas a ir a competir, allá digo no sé dónde. Vas a ir a competir con equipos más. Vas a jugar Copa y vas a entrar en la selección. O sea, es que ese es el nivel que nosotros tenemos que levantar. O si no, nuestros jugadores 6 meses, 1 año son figura acá y se van a un equipo, a Cruz Azul, a Monterrey, juegan, no juegan, están... No, pero el nivel lo levantamos desde abajo, con la formativa, si al fin y al cabo necesitas que tus jugadores estén en las ligas importantes para... El nivel se va a levantar también repitiendo los equipos. Yo creo que Pulpito se queda y se va a estancar. Chipi, ¿qué opciones tenés para irte? Ahí es donde nosotros dejamos de ser coherente deportivamente, ¿verdad? Porque hoy dice vos sos figura en este Libertad Brasil, y viene Gimnasia y te quiere llevar a Gimnasia, si te hace Gimnasia La Plata, pero no te buscan ellos. Si te buscan ellos te vas, se fue Villasanti. A eso voy. No te buscan ellos. Hoy a Pulpito no tuvo Palmeiras. Espera, Jota, yo aclaro que no sé qué oferta tuvo Pulpito. O sea, pero era Canadá, ¿te acordás? No, Canadá no. Vancouver. Bueno, no era una mala opción hablando como proyecto, negocio, pero... Está yo respeto si es económico, respeto, pero claro, si es deportivo, Canadá no, Estados Unidos no. Eso vamos, ¿verdad? Por eso, y eso es lo que se dejó de tener con la falta de continuidad de equipos. Los equipos cada 6 meses son todos nuevos. Los chicos hoy, como dijo Aedo, 3 partidos no te ponen en reserva y le llaman a su empresario, buscamos otro club, le dicen, en reserva está, comete o 6 meses. Los chicos hoy no aprenden a luchar.
¿Quién o qué ente debe dar competitividad a nuestro fútbol? Porque el año que viene va a ser bravo. Vamos a tener 2 campeonatos acá, por decir de alguna manera, apertura y clausura. 5 vamos adelantos a tener de fecha. Paraguay y vamos 8 a tener, en total. 8 adelantos en total de fecha. Vamos a tener torneos internacionales. Ese es un tema analizable. Lo de Pulpito puntualmente. Un defensor joven, 2 torneos ganados. Porque por un lado es cierto, me gustaría verlo en una liga competitiva, pero si no existe ese llamado, ¿por qué no verlo en una Libertadores más, por ejemplo? Como capitán. No digo que se quede 10 años, pero por lo menos una Libertadores más. Y a partir de ahí ver hacia dónde puede apuntar. Ya se le va a pasar el tiempo y después pasan 3 años y vos decís, no ahora, es tan rápido ahora, todo. Jota, no tiene que convengamos ser tan que todo. si Pulpito va a Cruz Azul, Palmeiras, estoy tirando ejemplos, sí, y se consolida rápido, lo van a convocar a la selección, lo van a seguir convocando y va a tener más posibilidades que estando en Cerro. No. Me parece a mí. No creo. Él en el Palmeiras de hoy no se va a destacar como se destaca en este Cerro. No. Yo tengo el video que hizo Hugo Cáceres, nosotros pasamos en el programa, de los movimientos de Gustavo Gómez en el Palmeiras, porque con la comparación a lo que pasa acá con cuando estaba Berizzo principalmente, ¿verdad? El Palmeiras juega otra cosa, ellos están en la cueva. Si vos salís, te vas a intentar puntear la pelota, recuperar, si no recuperas, te da la vuelta y correr otra vez hacia la cueva. Completamente distinto a lo que pasa en Cerro. Cerro te limpia, te ataca, se posicionan ellos en campo rival. O sea, cada jugador otra vez tiene su estilo donde está acostumbrado mejor. Sí. Y después te acomoda todos los estilos, ¿verdad? Pero donde más te lucís. Y Pulpitos en este estilo de juego de Cerro es fundamental. Bueno, a ver, Nico, ¿qué partidos tenemos para hoy? Debemos una pausa. Bueno, en breve avisos parroquiales. Nico, a ver. El Bolonia le está ganando a Sassuolo 2-0 de visitante. Acaba de terminar la primera etapa y Santander está en el banco. Venecia y Lazio están empatando 1-1, también final de la primera etapa. Pedro marca muchos y buenos goles. O sea, no tanto, pero buenos goles en filas del Lazio, el español. Roma juega más tarde con Sampdoria, el Hellas Verona con la Fiorentina, Inter Torino, ahí vamos a verle a Tony Sanabria seguramente, Empoli Milan, Napoli Spezia, son los partidos del fútbol italiano de hoy. En España, Granada va a jugar a las 3 de la tarde con el Atlético de Madrid, Atlético de Madrid que viene de perder, Bilbao con Real Madrid, este puede ser un buen partido, por lo que hace Bilbao jugando de local principalmente. El Athletic. Así mismo es. Y en Inglaterra, por la Copa, el Burnley juega con el Chelsea. Chelsea que aflojó en el último partido. Que le va a pasar. Sí. Le está regalando el campeonato del City. Y este va a ser un buen partido, Jota, si quieres ver. El Liverpool con Leicester en Anfield, ¿verdad? ¿Ya viste el documental que te dije? No, todavía. Tottenham, West Ham también juegan hoy. Pero voy a ver Chipi en estos días. Bueno. ¿Leicester sigue jugando bien o es el Leicester que jugó una final y... No, juega bien. Y si se quieren... poco Leicester, campeón. Nada. Si te querés aburrir, Jota, podés ver al PSG, que juega a las 5 de la tarde. ¿Contra? Y Lord dice, será Lorán. Ahí es lo que decíamos la vez pasada. ¿Cómo me pones hoy esta cartelera y tengo que obligar... Estoy obligado a ver un partido, no elijo el PSG? No. Sí. No. MMA. ¿Y prefieres uno de la liga inglesa? Sí, Inglaterra. O el Bilbao, el Atlético. Italia mismo, en Italia se está jugando muy buenos partidos. Sí. Muy buenos partidos. Se ven mejores partidos en el calcio. Bueno, aviso parroquial, Fede. Ya nos vamos. Saludos para todos. Aviso parroquial, J. Mañana, me preparo para mañana que va a ser el aniversario de Atlantis, recién decía 1906 Atlantis. Ahí está, trae los bocaditos, J. Sí. Muy bien. Por Atlantis, porque será nuestro último programa mañana de Unión FC. Para la audiencia nomás, desde la siguiente semana estamos preparando con Cristian, para la siguiente semana, los especiales de lo que ha dejado la temporada futbolística 2021, así que los invito a los hinchas de Libertad, Cerro, Olimpia y Sportivo Ameliano a prenderse a Unión FC desde la siguiente semana. Vamos a ir emitiendo un programa diario en el habitual horario de Unión FC. Sí, señor. Nico. Sí, vamos a estar mañana. Aviso parroquial. ¿Qué pasa? No, el resumen seguramente de nosotros.
También. No, ese también. Cristiano. Bueno, nos vamos, señores, que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Chau. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, Shorty Beef es asado. Elegí Shorty Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Shorticer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues supe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en dos deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. No, tranquilo. Ya está cajoneada tu carpeta. Personalmente me encargué que ni Mandrake pueda encontrar. Así que...
tráfico de influencias pone a importantes políticos en la mira. Cuando los hechos de corrupción salen a la luz, se acaban. Léelos en El Independiente, libre y transparente. Amanecer Folclórico, un programa diferente, con participación de los oyentes a través de nuestra línea telefónica. Amanecer Folclórico, con salutaciones, proverbios, dichos, ñenga, chistes, historias y leyendas, y todo lo que forma parte de nuestra cultura y nuestro folclore. Este y todos los sábados de 5 a 7 de la mañana, Amanecer Folclórico. Conduce Francisco Quico Sánchez. Radio La Unión, R800 AM.